Cordial saludo a todos, mi nombre es Luis Alejandro Chávez, pertenezco al curso de Antropología y el video a continuación se trata de una aproximación en parte a lo que significa la cultura en la antropología. Al escuchar el término cultura, se viene a la mente un conocimiento muy general, la mayoría de las veces relacionado con un nombre específico, como por ejemplo la cultura maya, etcétera, que trata de diversas manifestaciones de dichos grupos y que permite su identificación. En realidad, incluso en términos antropológicos, la cultura tiene varios significados, todos ellos con diferentes concepciones que lo hacen válidos y que en resumen se trata de una serie de comportamientos, costumbres y cambios en la interacción de un determinado grupo entre sí y con respecto a otros. Es básicamente el producto de un aprendizaje. Y todo esto se basa en la interacción de un ser humano con el entorno en el que habita. Esa interacción le permite al hombre, al ser humano, crear cultura, ya que afecta tanto su propia existencia como su supervivencia. A medida que va superando dichas situaciones, establece rutinas, comportamientos o preceptos particulares que se adaptan a su vida y pueden ser usados para su propio beneficio, como también en la interacción con otros seres humanos. De hecho, todo esto hace que también un grupo de humanos en esa misma condición pueda ser capaz de crear una sociedad, partiendo del conocimiento de dichas experiencias. Mucha gente confunde los términos de cultura y sociedad, aunque están íntimamente relacionadas, en realidad tienen las diferencias suficientes para ser tratadas por aparte. El hecho de que la interacción entre individuos con comportamientos culturales similares o idénticos permita crear sociedades entre sí no significa que todos los individuos de esa sociedad compartan esa misma característica, principalmente por el hecho de interactuar con otras comunidades, con otras sociedades. Esa interacción, como tal, o incluso dentro de la misma agrupación, no limita la creación o asimilación de otras sociedades, ya que pueden compartir principios o modos de vida para existir. En resumen, la cultura es el modo de vida de una agrupación, mientras que la sociedad es una aglomeración de individuos con un mismo modo de vida. Por este tipo de cosas es que los antropólogos se han dedicado a estudiar todo lo relacionado con el término, con el fin de comprender muchas de las incógnitas que aún quedan. Y debido a ello, han surgido variantes dentro de la misma definición de la cultura, y basado también en la manera en la que se crea la cultura por parte de estas sociedades. Algunos de ellos establecen que durante la interacción del individuo con el entorno que lo rodea y con otros individuos, las acciones, los objetos materiales involucrados y los comportamientos observados son la base de esa misma cultura, la cual puede ser transferida o heredada de generación en generación. Este grupo de antropólogos que considera esto son conocidos como materialistas. Otros, en cambio, definen la cultura como una abstracción, dado que, en las observaciones realizadas, algunos de los individuos de una sociedad no necesariamente compartían o demostraban todos los elementos culturales que identificaban a esa sociedad, por lo cual consideraron que en realidad se trataba de una proyección mental de la conducta del individuo en la sociedad mencionada, por lo cual se ciñen más que a las acciones, a las reglas o normas dadas para ese comportamiento. Este tipo de antropólogos son conocidos como mentalistas. Tomando en cuenta las anteriores percepciones de la cultura en una sociedad, un objetivo, establecer la posibilidad de explorar las conductas por parte de una sociedad como parte de la búsqueda de conocimiento sobre uno mismo y sobre otros individuos y la interacción entre ellos. Podemos observar, incluso en la actualidad, que dentro de la interacción, como por ejemplo un extranjero, podemos encontrar ciertas similitudes en el trato entre sí, la forma en la que se comportan en ciertas situaciones, incluso en el idioma, aun cuando no se comparta ni religión, ni opiniones o gustos políticos, o incluso costumbres diarias, elementos propios, originales e identificables de cada cultura. Estas similitudes, a pesar de las diferencias en cuanto a cultura, es conocida como un relativismo cultural. Esto nos permite vislumbrar la riqueza cultural de la humanidad. Asimismo, como seres humanos que somos, las diversas experiencias y convivencias en nuestro propio marco cultural nos hacen identificables al mundo, pero asimismo también nos hace crear una naturaleza competitiva como parte de nuestra esencia. Como un ejemplo para ilustrar dicha naturaleza,
regionalismos, por ejemplo. Ese fenómeno en el que algunas razas o individuos que se erigen de un sector en específico se creen superiores a otras, comparando sus propios rasgos con los de ellos y dándole un valor mayor a los rasgos propios en comparación a los demás. Un juzgamiento sin un valor más crítico que el valor que uno mismo le da a lo propio de uno se conoce como etnocentrismo. Palabras más, palabras menos, no por nada, la cultura es una de las bases y los ejes principales de estudio de la antropología. Esto debido a la búsqueda y a la comprensión del ser humano. Pero precisamente este detalle es la que más hace que sea aplicable a las diversas disciplinas del conocimiento. En mi opinión, y en mi caso que me compete, que estudio ingeniería de telecomunicaciones, la aplicación de este tipo de conocimiento sobre la cultura es la de tratar de expandir las posibilidades de comunicación de las distintas culturas y sociedades por medio de las herramientas necesarias y en los ámbitos en los que la sociedad actual converge, por ejemplo, el Internet, las comunicaciones radiales, telefónicas, etc. Esto nutre de cierta manera un tipo de cultura tecnológica que hasta el momento hemos venido evidenciando de los celulares, el Internet de las cosas, y que se ha fortalecido con el paso del tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de su agrado y de la medida necesaria. Una buena tarde.